Perfecto. Perfecto. Sí, así Gracias, Abraham. me escuchan mucho mejor. Buenos días a todos. Pues obviamente antes de iniciar me gustaría agradecer mucho la invitación, inicialmente de Carlos como parte o como cabeza de la red. Entiendo no es, digo cabeza por decir algo, pero entiendo que se dan procesos bastante horizontales en estos esfuerzos por, digamos, detonar dinámicas académicas y más allá en torno al tema metropolitano y en particular en el tema de la gobernanza. También a Álvaro, con quien he seguido toda esta logística, al Colegio de San Luis y demás, ¿no? Obviamente también agradecer a los asistentes presenciales y a quienes están en línea, me parece. No sé si lo están transmitiendo, pero también en línea. Y bueno, el tema que nos convoca a este coloquio me parece que es muy importante y, digamos, con mis interlocutores, con los colegas, con los académicos que estén participando en este evento, se da por sentado que conocemos o que somos familiares con el fenómeno metropolitano, ¿no? Al final es, digamos, la categoría analítica o la escala o el nivel que nos reúne en nuestras investigaciones desde distintos campos disciplinares, desde distintas visiones. Y a mí lo que me parece, digamos, un poco ya de más, es decir, que obviamente el mundo ya vive no solamente en un siglo urbano, en el 2007, 2008, si no me equivoco, ya la mayor parte de la población vive en centros urbanos o en ciudades, de estos 8,000, ya no sé, ya perdí la cuenta de los habitantes en el planeta, pero ya somos predominantemente urbanos. Pero vale decir también que estamos en el siglo predominantemente metropolitano, ¿no? Y esto de que nos congrega a esta escala también da por sentado de que entendemos que hay un fenómeno, un tipo de urbanización que estamos presenciando no del siglo pasado, sino quizá de más atrás, en términos de esta expansión y de este crecimiento que están teniendo las ciudades, generalmente fuera de sus límites político-administrativos, y todo lo que eso implica en la dinámica, no solo de los temas que tratamos en lo urbano o en otros ámbitos, de cómo gestionamos y gobernamos estos ámbitos territoriales, cómo los manejamos, cómo los financiamos y cómo los planeamos. Pero me parece que lo más importante es lo que mencionaba justo David, que es que son entornos que vivimos, ¿no? Experimentamos el problema de lo metropolitano porque nos transportamos, porque tenemos una fuente de trabajo que no está quizá en nuestro municipio, sino que tenemos que ir a otro municipio a trabajar porque allá están las principales fuentes de trabajo, pero además nos movemos cotidianamente porque tenemos problema con el manejo de residuos, tenemos así como estos temas, otros temas que ya, digamos, se piensan más en este término de lo metropolitano. Sin embargo, seguimos teniendo problema con esto de la definición de qué es lo metropolitano, ¿no? Porque, digamos, incluso hay contextos que quizá no son los de México, los de América Latina, pero sí son otros en donde ha habido esfuerzos por delimitar lo metropolitano en términos más formales, ¿no? Incluso esfuerzos por establecer niveles de gobierno metropolitano, que nosotros no entramos todavía en esa lógica, al menos en la práctica. Pero siguen incluso esos temas de cómo definimos lo metropolitano, y esa definición pues viene de esta experiencia de lo que vivimos, ¿no? La semana pasada estuve en un evento convocado por el área metropolitana de Barcelona, en donde se planteaba no solo
esta necesidad de entender o de proponer o de problematizar nuevas gramáticas metropolitanas, sino de ir más allá y establecer soluciones metropolitanas, ¿no? Pero lo que les quería comentar es cómo esto de lo metropolitano y la definición a veces incluso rebasa esas escalas, ¿no? De lo que entendemos como lo urbano. En ese evento estuvo la alcaldesa de Bogotá y ella planteaba que esto de lo metropolitano y que recién el año pasado me parece que en Colombia, en Bogotá, se autorizó la región metropolitana de Bogotá, ¿cierto? Entonces ella lo que planteaba es que lo tenemos que entender en eso, de cómo vivimos el día a día y cómo hay entornos que son mucho más locales. Ella lo pone en términos de sus políticas, de estos entornos de cuidado, ¿no? De cómo tenemos estas interacciones de proximidad mucho más cercanas y cómo esa es una escala que tenemos que mirar cuando miramos, o sea, no tenemos que descuidar esas escalas más próximas y más cotidianas, más cortas cuando atendemos lo metropolitano. Y luego está la siguiente escala, que es lo que entendemos como estos problemas de transporte y de movilidad, estas dinámicas de economías o de mercados laborales integrados, ¿no? De movilidad por motivos de trabajo, que nos dan esta perspectiva de los problemas de transporte, los problemas de vivienda, los problemas de manejo de residuos, los que generalmente tocamos cuando tocamos el tema metropolitano. Pero luego ella planteaba la escala regional y lo ponía en términos de, bueno, en la escala regional tenemos que pensar no solo como el tema del agua, por ejemplo, ¿no? El tema del agua no es únicamente que nos llegue, que esté la conexión del servicio y que entendamos que el agua nada más es abrirle a la llave, ¿no? Sino pensar de dónde viene el agua. Pensemos en el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en donde el agua la tenemos que traer de un entorno regional, más allá de la zona metropolitana. Incluso el mismo tema del manejo de residuos, ¿no? Digamos, en toda la cadena del proceso o la complejidad del proceso, que es desde dónde se origina, cómo se recolecta, cómo se transporta, cómo se da el depósito final o el manejo, etcétera, ¿no? Entonces está además la escala regional, que ya también otro tema que traía a cuento con esa escala, pues es el tema de los energéticos, ¿no? Que es también otro de los temas cruciales que ahora, ya que también hablamos de estos entornos poco ciertos y muy turbulentos, pues el tema de los energéticos es ahora mismo uno de ellos. El tema del agua, que no deja de ser central, y lo traigo a cuento porque es una cuestión que ella también lo ponía en el tema regional. Y el otro, si no mal recuerdo, era el tema de los alimentos, que generalmente tampoco lo probemos de manera tan próxima o tan inmediata, ¿no? A pesar de que hay cadenas alimentarias en términos de la proveeduría que son más globales, pero sí una buena parte de los alimentos, pues los generamos o los conseguimos desde una perspectiva más regional. Entonces ella decía, pues lo metropolitano lo tendríamos que entender en determinado momento en alguna de esas tres escalas, al menos, ¿no? Ya no digamos la escala global, que eso también lo tendríamos que cuestionar por estos entornos que ahora mismo seguimos viviendo con lo de la pandemia, temas de salud, temas de proveeduría de energéticos, de alimentos, de fertilizantes, todo esto que vivimos o que experimentamos con la ruptura o las disrupciones en las cadenas globales de valor, ¿no? Que evidentemente a muchas áreas metropolitanas, dependiendo de sus perfiles de especialización productiva, pues obviamente las afectó de manera muy importante. Entonces, si atendemos a esto de cómo definimos lo metropolitano, yo quizá empezaría por esto de que, pues ya hablamos de una escala, la metropolitana, pero al final esa escala se convierte quizá no en estas otras escalas, lo local y lo regional, pero al menos sí verlo como categorías analíticas que involucran lo metropolitano, ¿no?
Lo otro que tendremos que pensar ya, si nos vamos a, digamos, a esa gramática más tradicional de lo metropolitano, pues poner en la mesa los 4 desafíos que yo veo en términos de, sobre todo, de cómo manejamos, administramos, planeamos, gestionamos, etcétera, estos territorios o estas áreas metropolitanas. Uno, evidentemente, es el tema tradicional de la fragmentación, ¿no? Y no solamente hablo de la fragmentación horizontal, que tiene que ver con esta, convivencia o pervivencia de distintos gobiernos locales o unidades político-administrativas en el mismo nivel. Nosotros, para nuestro caso serían los municipios, múltiples municipios o múltiples gobiernos locales de índole municipal, pero también es muy importante la fragmentación en términos de lo institucional. A veces en una misma ciudad, en una misma área metropolitana, incluso dentro, hablemos del tema de transporte, a veces dentro del tema transporte hay distintos sistemas que no se coordinan, que no se comunican, y entonces hay un problema de coordinación y de fragmentación institucional. Y obviamente está el tema vertical con la fragmentación que a veces también existe entre los distintos niveles de gobierno. Eso por un lado. Lo otro, pues, tiene que ver con la indefinición competencial de las áreas metropolitanas, y de lo que habla aquí, al no haber un nivel de gobierno metropolitano, pues no están definidas esas competencias. Ya decía yo, hay experiencias en el mundo en donde sí se ha intentado establecer incluso gobiernos centrales metropolitanos sin que hayan tenido mucho éxito, o se definen competencias con otros esquemas. Seguramente nosotros también ya somos familiares con todas estas alternativas de gobiernos o estructuras de gobernanza metropolitana, que si son de 2 niveles, de un nivel, si son como autoridades sectoriales, etcétera, ¿no? Pero seguimos con este problema de la definición de competencias de lo metropolitano, cómo debe ser un gobierno central. A lo mejor ya no estamos en esa discusión, ¿no? Pero sí en la discusión de cómo es que se definen, porque además lo metropolitano sigue y va a seguir siendo siempre problemático, porque es un fenómeno dinámico. Las ciudades se siguen expandiendo, a lo mejor hay un momento de que se estabiliza eso. Pensaría en el caso de la Ciudad de México, que difícilmente seguiría creciendo, expandiéndose a más municipios. Pero en la mayoría de los casos las ciudades siguen creciendo, se siguen expandiendo, y esta definición, al menos político-administrativa, sigue siendo problemática, ¿no? Entonces, el desafío de la fragmentación. En segundo lugar, el desafío de la definición de competencias de lo metropolitano, o qué temas se tienen que abordar desde lo metropolitano, todos, o depende de la complejidad, o depende de este encadenamiento que se da en los temas, por ejemplo, el caso de los residuos, o de qué depende ese nivel competencial y cuál es su, digamos, alcance en términos sectoriales, o en términos también de funciones, si es un tema únicamente financiero, o de incluso que pueda ir más al tema del ordenamiento territorial, que ya no se hable del ordenamiento urbano, sino del ordenamiento metropolitano y demás, ¿no? El planes ya no municipales, sino planes metropolitanos, etcétera. El tercer tema tendría que ver con el problema de las capacidades. También hablaba David de cómo los gobiernos locales siguen teniendo problemas en términos de sus capacidades, y hablaría de capacidades tanto técnicas como institucionales y obviamente financieras, incluso intelectuales, ¿no? Más que intelectuales, de conocimiento o de datos, ¿no? El tema de los datos, que yo creo que Carlos podríamos como dialogar un poco más en este tema de los datos, a pesar de que y aquí el problema está cuando los hay en la cuestión de la apertura y la difusión de los datos. Sí es cierto que en muchos casos seguimos careciendo de información a nivel metropolitano, ¿no? Ya sea porque no se genera la información o porque no está integrada necesariamente. Y
digamos, para ejemplificar esto, pues pensaría en todo aquello que nosotros aquí manejamos como algo medio oscuro, porque le llamamos lo ilegal o lo informal. A mí me gusta más hablar de lo irregular, pero de todos estos asentamientos que dependiendo de los sistemas de información o de las agencias de estadísticas, suelen no tener datos, por ejemplo, de acceso a servicios. Si vemos datos de cobertura de transporte, cobertura de agua, cobertura de todos estos servicios más elementales, en las estadísticas oficiales lo que vemos es que aparecen ahí coberturas del 95-98%, pero estos asentamientos que ocupan una cantidad nada despreciable del territorio y de la población en las ciudades y en las metrópolis sigue sin aparecer en esas estadísticas, ¿no? Entonces, las capacidades serían número 3 y lo resumiría como técnicas, institucionales, vamos a dejarlo intelectuales o de información o de conocimiento, y las financieras, que también es un tema que yo incluso pondría aparte, ¿no? La cuestión de las finanzas públicas metropolitanas. Y el cuarto, pues también es, no por ser el último, es el menos importante, que son los modelos de representación, ¿no? El tema, modelos de representación y de participación en las áreas metropolitanas, ¿no? ¿De qué manera podemos hacer para que, si no existe un gobierno metropolitano, la población sí tenga esa capacidad de, no sé si de elegir o de que se sientan representados de alguna manera cuando se habla de los temas metropolitanos, ¿cierto? Y en la cuestión de la participación, lo mismo. Pero, digamos, ahí yo veo no sé si llamarlo problema, pero hay un tema, ¿no? En esto de los modelos de representación y de participación, que es el tema de la identidad. Generalmente nosotros nos identificamos en todo caso, con el municipio o con la colonia o con el barrio. Nos sentimos como somos habitantes de esta ciudad, pero generalmente, casi nunca o rara vez, decimos es que somos habitantes de la metrópoli, ¿no? Soy parte del área metropolitana tal, ¿cierto? En la Ciudad de México, pues incluso los que son de los municipios del Estado de México, de Hidalgo, dicen pues los chilangos, ¿no? O yo soy chilango, pero si vivo en Tlalnepantla o en Naucalpan, pues no, o sea, son los chilangos y soy de Tlalnepantla o soy mexiquense, ¿no? Entonces aquí el tema de la identidad sí me parece que entra ahí como una arista más en esto de los modelos de representación, ¿no? Si lo quieren ver así de manera muy simplificada, un modelo de representación, oferta y demanda, digamos, hay problemas hay como cosas problemáticas por los dos lados, ¿no? Tanto con el tema de cómo elijo o cómo son electos los representantes metropolitanos, si los hubiera, y luego con el tema de la participación también por esta cuestión de la identidad, ¿no? Entonces, no sé si a mí me gusta esta dinámica del diálogo más que de la conferencia magistral, porque evidentemente tampoco es que pretenda aquí ponerme en el papel de que soy como más docta que alguien aquí. Creo que incluso tendría que aprender mucho más de varios miembros de la red. Pero quizá esos son temas que pueden detonar alguna reacción, o puedo quizá reflexionar en términos de las preguntas que tenían pensadas, ¿no? Gracias. No, desde luego, Alejandra, que ya nos dejas. Igual, si los asistentes o en línea, creo que tenemos forma de tomar participaciones también. Si quieren también incidir en los senderos de esta magistral colectiva, ¿te gusta que le llamemos así? Pues estamos abiertos. A mí sí me gustaría realmente, hay varias inquietudes que despierta la primera intervención de Alejandra.
en la comprensión de lo metropolitano, podríamos pensarlo como que lo metropolitano es continente y contenedor, ¿sí? Pero a su vez, desde luego, lo metropolitano está inserto en un medio, hay un contexto a lo metropolitano. Realmente hay dos problemas en la producción de conocimiento sobre el fenómeno metropolitano. Uno es, y esto se ve mucho en México, que a todo lo urbano se le llama metropolitano, ¿no? Es decir, se estudia el agua, se estudia, etcétera, y se le adscribe en automático la noción de metropolitano, ¿no? Vemos libros que se titulan Gobernanza Metropolitana y no problematizan el concepto de qué es lo metropolitano y tampoco lo que es gobernanza, ¿no? Digamos, ese sería un primer nivel de la problemática de lo metropolitano, su uso en la investigación, y el otro es su uso en las normas jurídicas, en especial nos interesa Latinoamérica o Iberoamérica, en donde por supuesto que también hay indefiniciones incluso al interior de los propios estados nacionales. En Jalisco, por ejemplo, se distingue, y me parece que es un buen intento el que se hizo, entre zona metropolitana y región metropolitana. Yo creo que esa es una buena ruta de reflexión. Me parece que a partir de esa inclusive hay una posible evolución. Antes, para el grupo interinstitucional de la delimitación de zonas metropolitanas en México, está el concepto de zona metropolitana, digamos que es el gran contenedor, ¿no? Es el concepto que engloba todo, engloba incluso cosas que para algunos no tendrían que ser consideradas zonas metropolitanas. Yo un poquito conciliador y también tratando de rescatar como el espíritu a la manera del espíritu del legislador, digamos, el espíritu del grupo interinstitucional, yo sí rescato como interesante trabajar como sinónimo ciudad metropolitana y zona metropolitana, en el sentido de que zona abarque distintos conceptos de lo metropolitano. ¿Cuáles serían estos? Pues yo creo que es hasta intuitivo. Tiene que ver con el espacio o el ámbito de las cuestiones metropolitanas. Digamos entonces que en una primera noción de ciudad metropolitana, la idea sería que desde luego que es un territorio urbanizado de gran magnitud, de gran extensión y de gran población, ¿sí? Y que por tanto tiene una influencia regional, ¿vale? En este sentido, entonces, no necesariamente la fragmentación político-administrativa tendría que estar presente. Entonces, por eso sería, digamos, extensivo, ¿no? Sería la categoría extensiva, aprovechando también a Giovanni Sartori que nos dice, hay que empezar por distinguir lo que no es, ¿no? Entonces, lo que no es lo metropolitano, entonces sería, pues cuando no tiene, claro, ahí tendríamos que ponernos de acuerdo en otros asuntos, pero bueno, cuando no tiene esta gran extensión territorial y de población. Por supuesto que esto también va evolucionando porque las poblaciones, digamos, la magnitud de lo que es una gran población hoy, pues por supuesto que está a millones de distancia de lo que era en la Edad Media, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, nomás quise poner ese ejemplo radical porque además es muy interesante con el municipio romano en la península ibérica, cómo nace y evoluciona el municipio por influencia de Roma. Entonces diría yo que enseguida empezaríamos a hablar de los ámbitos de influencia. Creo yo que el concepto de área metropolitana es el más apropiado para designar a esa ciudad que tiene estas características previas de ser ciudad metropolitana, pero que además tiene fragmentación político-administrativa, ¿sí? Y esto nos permitiría dialogar con Latinoamérica más fácilmente. O sea, hablar de área metropolitana, para empezar, es un concepto más usado en muchas partes, en Colombia, ¿no? Byron. Entonces, nos permitiría dialogar para empezarle a poner límites a esa idea de área metropolitana y no estar intercambiando zona y área, ¿no? A Brasil lo invitaríamos también a un diálogo más pertinente con Latinoamérica, es decir, que Brasil también se piense en el contexto del continente y que adopten el concepto de área metropolitana para también salirse del de región que tienen ellos y nosotros adoptar el de región de ellos como región. Es decir,
también incluir en nuestras nociones región metropolitana como esa gran extensión que tiene fragmentación político-administrativa de municipios, pero que además se extiende hacia lo rural, influyéndolo de forma importante. Entonces, la región metropolitana, como el propio concepto región ya connota, ¿no? Es decir, región ya nos está hablando de un territorio extendido y por tanto que va más allá de la zona urbana, de la mancha urbana. Y por tanto me parece que la idea brasileña de pensar lo metropolitano en términos de región, por supuesto que es muy loable y muy rescatable, y el concepto además es muy apropiado. Región metropolitana incluso pudiera ocurrir que se encontrara con una zona metropolitana, es decir, que tienes una primera área metropolitana fragmentada que se extiende de tal manera que a lo mejor impacta a 2 o 3 zonas metropolitanas en su contexto y por tanto eso configuraría una región metropolitana. Bueno, esta es una primera inquietud y para no extenderme demasiado, otra, Alejandra, que yo también, a partir de tus comentarios iniciales, en los desafíos, el desafío de la fragmentación también se alinea a esta reflexión de forma muy interesante, porque si adoptamos distintas nociones de lo metropolitano según la espacialidad de la incidencia y no excluimos a ciudades muy importantes que no tienen fragmentación político-administrativa, pero sí tienen otras fragmentaciones. Por ejemplo, la de centro-periferia. Yo ahí pondría como ejemplo, a mí me parece que un ejemplo probablemente estén colegas de Argentina en la virtualidad, muy probablemente sí asistiendo y pudieran comentarnos también, pero yo a ellos, por ejemplo, los invitaría a pensar en la fragmentación centro-periferia entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que es clarísima, ideológica, políticamente y identitariamente. O sea, la gente de la Ciudad Autónoma de Barcelona tiene una identidad muy propia que se distinguen ellos y quieren ser distinguidos del conurbano bonaerense, ¿sí? De tal manera que si bien entre ambos configuran lo que se llama el área metropolitana o el Gran Buenos Aires, ¿no? La realidad es que tienen identidades y que quieren ser distinguidos, ¿sí? Porque tienen privilegios o no los tienen, ¿sí? La Ciudad Autónoma tiene condiciones muy específicas y yo cerraría mi comentario diciendo esto. Hay un ISO, ahora no recuerdo el número, 9120, algo así, para la medición de la calidad de vida urbana de las ciudades. El supuesto es que está enfocado justo en zonas metropolitanas. Y curiosamente, cuando ustedes revisan la estadística de este ISO, encuentran que comparan a Guadalajara con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y cuando tú revisas qué toman de Guadalajara, pues toman a toda la zona metropolitana de Guadalajara con sus 3,000 y tantas hectáreas, kilómetros cuadrados, contra los 350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy diciendo cifras así, si me alejo mucho, disculpen, las refiero de memoria, pero la diferencia es de 10-1. Y por supuesto, cuando la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ronda los 3 millones y la de la zona metropolitana o el área metropolitana de Guadalajara los 5 millones. Pues esta es una comparación, póngale adjetivos, se me ocurre primero decir injusta, porque está sacando al conurbado bonaerense de la comparación. Y por supuesto que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pues vas a tener arbolados, parques y jardines, espacios públicos, etcétera, 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 que cuando los pones en la media de toda la región metropolitana cambiaría mucho el esquema. Bueno, yo digo, hay otras cuestiones que por supuesto por ahí afloran, pero creo que con estas dos tenemos también ya mucho como para incluir las inquietudes que nos tenían preparadas, Alejandra. Y no sé si tú quieres por ahí también cerrar o le dejamos. Adelante, doctora. Sí, adelante, ¿sí? Si quiere comentar. Por ahí está muy bien. Sí. A ver, me parece que es esto que comentas, Carlos, nos mete a una cuestión ya no solo conceptual y esta cosa de cómo vivimos las cosas. Evidentemente sigue habiendo esta indefinición, más que indefinición, esta variedad de
términos. En nuestro caso tenemos la zona metropolitana, las 74 zonas metropolitanas, que es una delimitación o conceptualización, no sé si llamarla formal, porque, o sea, resulta muy curioso que tengamos esta definición interinstitucional, pero en otros ámbitos, digamos, sigan sin reconocerse, y además se supone que son definiciones con propósitos estadísticos, y las estadísticas sigan siendo, digamos, recolectadas o pensadas, pues todavía en el ámbito estatal o en el ámbito municipal, ¿no? Y luego esta cuestión interesante también de las ciudades metropolitanas, ¿no? Y que aunque no tengan este desafío de la fragmentación horizontal y estas problemáticas que se presentan cuando existe necesidad de cooperar, colaborar o coordinarse con otros gobiernos locales, pero tienen de cualquier forma problemas por concentración de población, siguen teniendo problemas por cuestiones de provisión de servicios, por cuestiones de finanzas, por cuestiones, digamos, que esta urbanidad más compleja nos presenta, ¿no? Y luego término que es lo más familiar a todos, que es el de área metropolitana, y otros que se usan como el de región metropolitana, que ahora se va a emplear en el caso de Bogotá, ¿no? La definición de región metropolitana, y el caso brasileño, que digamos tiene un uso más extendido, incluso que el de área metropolitana. Yo no tengo una respuesta a cuál es lo más adecuado, pero sí coincido contigo en que, al menos en los términos en los que propusiste, las 4 siguen siendo válidas, ¿no? Pero lo otro que quería decir es, no solamente la cuestión conceptual, sino todo lo que nos presenta, para el caso de nosotros, la cuestión metodológica. ¿Sí? O sea, ¿qué vamos a analizar o cuáles son los ámbitos de análisis cuando, en su caso, tomáramos a las ciudades metropolitanas? ¿Cuáles serían los temas y los casos a analizar o las perspectivas cuando hablamos de zonas metropolitanas? Porque ahí ya tenemos una definición que agrupa municipios y que sí contempla, digamos, o contiene a un área metropolitana, pero que están las divisiones político-administrativas, ¿no? Y qué tendríamos que pensar si adoptamos, o qué temas o qué perspectivas cuando hablamos de la región metropolitana. Digamos, ahí quizás sea mucho más llevadero cuando tenemos ya de por sí una categoría que es el de región, que a mí, digamos, los intereses por la cuestión espacial y territorial, en mi caso, se inician con la categoría región, ¿no? Cuando ves estas interacciones, además de lo urbano, con lo, si no rural, pero sí estos espacios que ahora se llaman o que se han denominado de transición, ¿no? Y estas interacciones y estos vínculos que se dan en estos espacios más regionales, pero donde está presente lo urbano de manera definitiva. Ahorita me regreso porque se me pasó esto que comentabas acerca de cómo se usa lo metropolitano de manera indistinta con lo urbano, pero regreso en un momento. Y yo en lo que insistiría es en el tema metodológico, ¿no? ¿Qué temas, qué aproximaciones nos presentaría cada uno de estos conceptos, ¿no? De ciudad, región, área, zona metropolitana y región metropolitana. Y lo otro tiene que ver con si nosotros tuviéramos que hacer un análisis desde la perspectiva de metropolitana y tomáramos o tuviéramos que hacer una comparación del caso México-Brasil o el caso Ciudad de México o Guadalajara con Bogotá, que ahora tiene una región metropolitana, ¿cuáles serían esos parámetros de comparabilidad cuando se tienen dos conceptos distintos? Ciertamente. E incluso cuando tuviéramos el mismo concepto de área metropolitana,
esta cuestión metodológica en términos de la comparabilidad sigue siendo un desafío importante, ¿no? Digamos, los clásicos, desde Marx hasta Weber, nos presentan, y eso lo comento un poco en el libro de Gobernanza Metropolitana en América Latina, nos presentan ese como un desafío. Imagínense, desde los siglos, al menos desde el 19 ya se contemplaba, y seguimos con el problema metodológico de los estudios comparativos. Y me parece que el tema metropolitano viene muy al tema de cómo hacer estas comparaciones de manera que tengamos parámetros que nos permitan hacer esas comparaciones. Y, por ejemplo, en lo que hicimos en el libro, que fue hacer quizá incompleto, pero un esfuerzo de comparar en términos de provisión de servicios y en términos de gobernanza de provisión de servicios a 5 grandes áreas metropolitanas, que son Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, Lima y, Lima, Bogotá, Ciudad de México, Santiago, ¿no? Y justo digamos, uno de los problemas de inicio fue eso, ¿no? O sea, piensas en Buenos Aires, pero tienes 3 definiciones, ¿no? La cava, la región. Entonces, incluso el mismo colega que hizo el capítulo de Buenos Aires decía, bueno, es que tomo como delimitación en mi caso para poder hacer más o menos comparable el concepto y el análisis con el resto de las áreas metropolitanas que estamos estudiando, pero el mismo problema había con el resto, ¿no? Entonces a mí me parece que es una cuestión bastante interesante y bastante pertinente en términos de esta construcción de nuevas gramáticas. Entonces diría más, además de las gramáticas, de cómo podemos hacer estas innovaciones en términos de los datos y en términos de las metodologías para poder hacer estos análisis, en el caso específico de cuando hacemos estudios comparativos, ¿no? Que en el caso también del análisis metropolitano, creo que es una de las áreas más en las que tendríamos que poner, digamos, el dedo, ¿no? sobre el renglón, el caso de hacer más sistemáticos los estudios comparativos en el tema metropolitano, ¿no? Entonces, yo creo que esa es, digamos, una cuestión en la que tendríamos que construir y establecer estos esfuerzos de generación tanto de información y de sistematización para luego establecer nuevas metodologías en términos de los análisis, ya sea porque incluso cuando hacemos análisis, ya no digamos de distintas ciudades en América Latina, pero dentro de un mismo país es bastante problemático. ¿Cómo hacemos para comparar a la Ciudad de México con 76 gobiernos locales y a una zona metropolitana definida oficialmente que tiene solo un municipio, ¿no? Que se da el caso en la definición oficial cuando se dan estos otros criterios que yo creo que son más bien criterios medio políticos, porque ahí en algún momento hubo el tema de un fondo metropolitano al que los municipios tenían acceso y que por eso querían pertenecer a una zona metropolitana, ¿no? Entonces, me parece que es una cuestión que tendremos que discutir más, ¿no? No solo las gramáticas, sino los datos y los instrumentos, que creo que también es un tema del interés de la red y de Carlos en particular, la cuestión de los datos, ¿no? Tanto desde su generación como luego de su sistematización y luego para qué usamos esos datos. Y me parece a mí que las comparaciones serían, claro, comparaciones justificadas, porque a veces también nos planteamos comparar por comparar, ¿no? Pero cuando son necesarias, cuando son pertinentes, ¿cómo hacemos para construir y manejar datos cuando se tratan de esos temas de las comparaciones, ¿no? No sé si tengas ahí. Sí. Disculpa, Álvaro. Enseguida ya te invitamos a la...
Bien, Sobre todo más un poco también. sí, también está abierto el micrófono para los asistentes. Lo que pasa es que sí, justo das en el clavo cuando planteas que luego surgen otras cuestiones, por supuesto, qué parámetros de comparabilidad. A mí me parece que establecer una base común conceptual, de inmediato emerge la riqueza de oportunidades y de posibilidades. En un trabajo, en un pequeño trabajo que publiqué como avance de un trabajo más amplio que está ahí en el tintero, en la revista de Infonavit, hago una comparación entre Medellín y Guadalajara. Y esta inquietud surge porque yo escuchaba digamos, diálogos comparativos entre estas ciudades. Entonces, fui a los datos disponibles en ambos lugares y a tratar de identificar la posibilidad de comparabilidad. Y de ahí surgen asuntos muy interesantes. En varios, quiero compartir uno, es la posibilidad de crear una tipología de zonas metropolitanas. Es muy claro que Medellín, como área metropolitana, que no le llaman Medellín, ese es ya un principio, para iniciar ese es. O sea, el municipio de Medellín no tiene la fuerza en su nomenclatura para denominar al área metropolitana, ¿no? Es el área metropolitana del Valle de Aburrá, ¿sí? Y Guadalajara sí tiene un poder de marca tremendo. Guadalajara determina el nombre de la zona del área metropolitana de Guadalajara. ¿Sí? Esto ya es una primera cuestión muy relevante. Paradójicamente, el 80%, digo cifras aproximadas, de la vida económica, social, poblacional, etcétera, 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 es el municipio de Medellín. ¿Sí? Cosa que no ocurre en Guadalajara. En Guadalajara es más importante económicamente Zapopan, y con mayor y con potencial todavía de crecimiento. Guadalajara ya no, ya se acabó el suelo. Zapopan que Guadalajara. Entonces ahí tienes otro elemento para armar una tipología interesante. El área metropolitana de Guadalajara es una área de múltiples influencias municipales. Ahora sí que policéntrica en el sentido de una gran influencia de varios centros municipales con una gran importancia. Tlajomulco empujando muy, muy, muy fuerte, Zapopan, que ya lo era de por sí, Guadalajara, que lo es en muchos sentidos, y bueno, Tlaquepaque, que ha menguado a favor de Tlajomulco. A diferencia, insisto, de hoy día, Medellín, por supuesto que se proyectan un crecimiento interesante de otras municipalidades, pero hoy día la ciudad es el municipio, ¿sí? Entonces, te das cuenta, nomás lo hice como un ejercicio entre dos ciudades que son ciudades importantes a nivel nacional, la segunda ciudad más importante de ambos países, y que además pues son innovadoras y son ciudades que detonan nuevas dinámicas urbanas en sus países que luego se convierten en ejemplares para otras ciudades de esos países. En fin, creo yo que por ahí hay oportunidades cuando empecemos ya a demarcar la territorialidad que estamos comparando, ya nos da las posibilidades de enriquecer esas comparaciones. El problema, por supuesto, es que si nos vamos a los marcos normativos de la definición de qué es en Colombia la territorialidad del área metropolitana, pues tenemos un entramado jurídico muy enredado, ¿no? Y si nos vamos a México, pues está, digamos, lo que pudiera ser una ventaja, que es la delimitación de áreas metropolitanas, que también ya está cuestionado por el gobierno actual. El año pasado, hace 2 años, en el coloquio de la red, estuvieron funcionarios de INEGI, SEDATU y se me escapa el tercer ámbito, INEGI, SEDATU y CONAPO, dialogando justo sobre la delimitación de zonas metropolitanas, y ya SEDATU planteaba que tiene la intención de reformar radicalmente los criterios de definición de áreas metropolitanas. Bueno, eso es el comentario. Gracias. Bien, a mí un poco tratando de verlo desde afuera del diálogo académico, me parece que hay algunos puntos que
pueden ser muy significativos para quienes participamos o estaremos participando en los próximos días durante las sesiones de los grupos de trabajo. En particular, ahí yo resaltaría 3 cuestiones. La primera, me parece muy estimulante la forma en la que la doctora coloca al centro la cuestión de los desafíos, ¿no? Es decir, esta enumeración de desafíos que se están enfrentando al momento de las consideraciones de lo metropolitano, pero que no dejan de estar a la luz de las cuestiones de gobernanza. Me hace pensar que, sin duda, el estudio sobre gobernanza nos pone en el centro un dilema que tal vez diría, como ya aquí lo hemos dicho, es como de esa gramática convencional o tradicional, que es el dilema de la coordinación, ¿no? Es decir, en términos de estudio y práctica de la gobernanza metropolitana, al centro aparece un dilema y particularmente es un dilema de coordinación. Sin embargo, a medida que vamos desarrollando o se va desarrollando el diálogo, pareciera que un dilema de coordinación puede ser muy propio para los estudiosos de la ciencia política, para los estudiosos de la administración pública. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de las cuestiones de la identidad, a mí me vienen a la mente los trabajos de una gran cantidad de colegas en antropología, por ejemplo, al interior de la Red Gobernanza Metropolitana, o también de algunos grupos de trabajo o de algunos ejes, incluso el eje 1 de la red es justamente Sociedad Metropolitana, y uno de su coordinador, Luis Álvarez, que por aquí nos acompaña de manera presencial, no me dejará mentir, un tema que se ha instalado, que se pretende instalar al interior de esas discusiones, es justo el tema de la identidad. Es decir, cómo en estos agregados sociopolíticos se va construyendo, se reconstruye, qué dinámicas hay en torno a la construcción de una identidad metropolitana por parte de sus habitantes y, digamos, también de las estructuras y las institucionalidades de ese cuerpo de habitantes que está en esa, digamos, en esa construcción de identidad. Entonces, sí que me parece que el diálogo va poniendo puntos, ¿no? Va pineando, ¿no? Elementos que pueden ser muy interesantes que se rescaten en las sesiones de los grupos de trabajo. Y aquí diría que entonces hay otro tipo de dilemas que no solamente son como los de la coordinación, ¿no? Que tendría que ver con dilemas propios como de la identidad, de la vinculación, del funcionamiento de redes de habitantes, todo el tema de la proximidad, ¿no? Estas verticalidades que hay entre los espacios de proximidad, como el barrio, la colonia, hasta los que se tienden hacia la región misma. En segundo lugar, también parece que nos están hablando o nos llaman a instalar un chip, ¿no? Unos lentes, un marco con otras perspectivas o que está en la coordenada de otras perspectivas. Yo diría que básicamente son 2. El primero, el de la complejidad, ¿no? Es decir, si es cierto que cuando estamos hablando de lo metropolitano y de las cualidades de su gobernanza, sin duda estamos pensando en encadenamientos verticales y encadenamientos horizontales que son altamente dinámicos, incluso en una figura mental menos pensado en un plano cartesiano, ¿no? Como de 2 dimensiones, sino más bien como esféricos, ¿no? Ya incluso como pensando en una tercera dimensión. Y ahí se va creando lo que incluso en el último libro que edita la Red Gobernanza Metropolitana es de alguna manera un tipo de propuesta-provocación, pensar en espacios en donde ocurre la acción pública en las metrópolis, ¿no? Y estos espacios sí que nos llaman a una mirada un poco más de la complejidad, en donde entendemos que hay ires y venires, que hay una recursividad, hay un interjuego, hay una correspondencia entre lo que los habitantes, la vida cotidiana de los habitantes y estos tejidos institucionales, normativos, legislativos, ¿no? Que se relacionan con esos conjuntos sociopolíticos. Y finalmente el tema de una perspectiva multiactoral también, ¿no? Pero que no solamente es multiactoral en términos
académicos, sino que es multiactoral en términos de, incluso el doctor Navarrete, si no me equivoco, inicia con esa frase, inicia el acto inaugural, ¿no? Hablando de la necesidad de una perspectiva multiactoral, la doctora Alejandra Trejo lo dice, tal vez en el desafío de la fragmentación incluso se ha ido mostrando en si vamos pensando las competencias y las capacidades por temas, o por sectores o por funciones y el desafío que esto indica. Si en torno tenemos una perspectiva más bien de lo múltiple, ¿no? De lo transsectorial, de lo multiactoral, y cómo esto nos puede ir acercando a una lectura de lo metropolitano que puede ser un poco más acabada, un poco más completa, ¿no? Yo cerraría con esto, esta intervención un poco de cómo voy leyendo, cómo se va construyendo el diálogo académico, abriendo un poco la discusión también aquí hacia alguno de los presentes gusta participar. En redes, en YouTube, los colegas, las personas que nos acompañan, hasta donde yo tengo entendido, aún no tenemos interacción de preguntas o comentarios. En todo caso, hay saludos latinoamericanos y agradecimientos por este tipo de espacios que se abren para la discusión. Entonces, digamos, lo pasaría el micrófono si alguien de aquí del público quisiera comentar. Adelante. Voy a bajarme para pasar el micrófono y acercarme con ustedes. Sí, podemos en todo caso, doctor Byron, nada más recordar nuestro nombre y de dónde venimos. Sí, una sola intervención. Mi nombre es Byron Otálvaro, de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Con la intervención de la profesora, me surgen tres planteamientos. Uno que tiene que ver con lo que argumentabas en el caso de Bogotá, es, digamos, los nuevos desarrollos que están ahí detrás. Uno, un sistema distrital del cuidado, que creo que eso es una política que va más allá de ser solamente algo que ancla lo metropolitano, sino que es una política social derivada, digamos, de una intervención en la pandemia absolutamente necesaria para, digamos, hacer todo un trabajo alrededor del cuidado y del papel que tienen las mujeres o que han tenido históricamente, pero que se devela con mayor profundidad en la pandemia con relación al cuidado de las personas, de las comunidades, de los sujetos. Creo que ahí es una marca muy importante. Y lo otro ya es lo que tú planteabas en términos de los niveles y ese máximo nivel que es de lo regional, de esa región metropolitana que empieza a aparecer en Bogotá. Porque ahí lo que se está, digamos, observando es toda una serie de anexión de municipios que van de alguna manera siendo devorados, entre comillas, por la mancha de la urbanización, por la incapacidad que tienen esos municipios a veces de poderse integrar. Ese es el primero. Y el segundo tiene que ver con las decisiones de cómo se hacen esos procesos de regionalización metropolitana o de zonas o de ciudades metropolitanas. Esas decisiones no están en el mundo político, tampoco a veces están en el mundo académico. Los académicos tenemos muy poca voz en esos procesos y creo que este tipo de espacios lo que hace es al menos visibilizar esas voces diversas que hay, porque lo veo con los gobiernos. Los gobiernos no escuchan este tipo de propuestas, no están en sus agendas a veces este tipo de iniciativas, porque están en función de su propia marca de ciudad, de su propio proyecto de ciudad, en ocasiones ni siquiera con proyectos de ciudad. Y cierro con una cosa que a mí me parece, y es lo metodológico, los posibles, digamos, estudios que podríamos hacer.
Veo muy difícil hacer estos estudios comparados, no solamente por la ausencia de apoyos económicos y digamos, de contactos entre los lugares, sino porque lo que uno podría hacer es como unos lugares de descripción de esos procesos de metropolitización, de regionalización, de construcción de ciudades en nuestros países. Cada uno, digamos, devela una manera muy particular de construirse. Nosotros, por ejemplo, en Cali, no somos una ciudad metropolitana, pero, digamos, opera en la realidad como si fuera una región metropolitana. Tampoco hemos avanzado en la legislación, pero también hay muchísimas prácticas metropolitanas. La ciudad, como dice el profe Navarrete, ya no puede crecer. Y hay toda una serie de procesos de invasión del territorio de manera, digamos, como usted lo dice, profesora, que me gustó, que no es ilegal, pero es algo que está sucediendo, y es que como no hay políticas, lo que viene apareciendo es el desespero por ocupar el espacio, el poco espacio que queda en los territorios. Entonces, eso me parece que son fenómenos que nos podrían ayudar a pensar estos problemas de la agenda investigativa que aquí se plantea. Yo tengo una pregunta para la doctora, que tiene que ver con los actores. Desde su punto de vista o perspectiva o experiencia, ¿cómo considera que debería abordarse el tema de los grupos en situación de vulnerabilidad que están en las áreas metropolitanas? Generalmente el concepto más común que hablan de vulnerabilidad es el económico, pero realmente pues hay toda una gama en ese sentido, porque también se tienen que tomar aspectos sociales, culturales, étnicos, religiosos, inclusive ya también se habla de preferencia sexual, y no se diga también las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces me gustaría escuchar su opinión al respecto. Muchas gracias. ¿Una más? Como una ronda, ¿no? De intervenciones. Sí, mi nombre es Aliud, del Mora, Instituto Mora. A mí me llama la atención el uso de la región. No solamente en términos conceptuales, sino también metodológicos, digamos como un anclaje entre lo local y algo mucho más amplio como la metrópoli. Pero también, porque normalmente se piensa la región en términos macroestructurales y territoriales, ¿no? Incluso cuando se desborda la zona metropolitana en términos de influencia, lo que se comentaba hace rato, de dónde traemos el agua en la zona metropolitana del Valle de México, del Estado de México con los Mazahuas, ¿no? Pero también, aparte de que está esa dimensión, digamos, macro social y estructural y territorial de la región, ¿cómo pensarlo también en términos de, por ejemplo, estaba recordando algún libro de la sociología, de la microsociología, ¿no? De Goffman, cómo hablar de esas regiones donde se da la presentación de la persona. Es decir, la interacción entre los actores. Yo me dedico más a hacer estudios en la periferia igual, en zonas vulnerables, en entornos de autoconstrucción, de manera informal, cómo se establecen y cómo elaboran, ¿no? Los acuerdos informales entre ellos, y que después a lo mejor tienen capacidad de influencia para institucionalizar esas prácticas, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero entonces, ¿cómo contemplar la región como un recurso teórico, metodológico, no solamente en esta dimensión macro, sino también en términos intermedios y micro sociales que permiten entender singularidades, ¿no?
singularidades de la interacción, pero también de las identidades. No pensamos en una identidad metropolitana como lo plantea Giglia y Emilio Udó en las reglas del desorden. Ellos hablan de estas experiencias metropolitanas, pero también esas cómo se pueden diferenciar a nivel regional en términos de esta microrregión, de las prácticas cotidianas y en particular en las zonas periféricas con esas características, ¿no? De vulnerabilidades más extendida no solamente al ámbito económico, sino como lo comentaba hace rato el compañero. Entonces, sí, a mí me resulta interesante estudiar la zona metropolitana, sí, en este entorno de patrones de comportamiento y de influencias, en términos cuantitativos incluso, pero también en términos de las prácticas, en términos de las representaciones, en términos de los imaginarios, en términos de las ansias, ¿no? Pensando igual en el título del coloquio, como estas gramáticas, cómo poderlas voltear o poner en la mesa de la discusión los discursos elaborados en estas microrregiones, ¿no? Sobre todo también cuando hablamos de regiones que padecen, entre otras cosas, otro tipo de violencias como las de los feminicidios, ¿no? Desapariciones, que justo esas experiencias estructuran estas prácticas a la vez y las identidades, ¿no? También me parece que es interesante. Pero en síntesis, me parece que la región sigue siendo un buen recurso teórico y metodológico para estudiar las zonas metropolitanas. Gracias, Álvaro. Aquí me decía Carlos que ya teníamos agenda para discutir todo el día. Sí, el caso Bogotá es muy interesante, ¿no? Y digamos, esto también nos vuelve a poner en perspectiva cómo establecer estos, si es que los establecemos, esfuerzos de comparación. Y si los tendríamos que hacer. Yo hace un rato decía, sí tenemos que hacerlo, pero ¿en qué situaciones? A ver, está el tema de los niveles. Y en el caso específico de Bogotá me sigue pareciendo interesante por esta cuestión que decías de las anexiones, que está todavía esa posibilidad legalmente establecida, pero eso se dejó de hacer formalmente desde los 60, ¿no? En los 50, 60 se dio todo un proceso muy intenso a medida que iba creciendo la ciudad, se integraban formalmente estos municipios a lo que ahora se conoce como el distrito central, pero eso en algún momento se detuvo me parece más un tema político que otra cosa, ¿no? Y entonces eso no, en la realidad actual lo que ha provocado es que, por ejemplo, Soacha, que es un municipio que está pegado y que tiene una dinámica, o sea, un municipio con 1 millón de habitantes que está pegado a Bogotá, pero que está dividido porque no es parte del Distrito Central, tenga todas estas tensiones tan importantes socialmente hablando, ¿no? Porque también ante estas fragmentaciones que nos anteponen situaciones como un municipio que tiene sus propias regulaciones de construcción, de edificabilidad, y que en Bogotá pueden ser más rígidos, más estrictos y más vigilados que en municipios que están fuera del Distrito Central, y entonces estos grandes desarrollos de vivienda que nosotros llamaríamos de vivienda social, ¿no? De vivienda para sectores, digamos, más bajos o medios, pues que se fueron más bien a Soacha, ¿no? Pero es gente que viene a trabajar cotidianamente acá. Y se dan esas situaciones. Cuando estuvimos haciendo trabajo de campo en Bogotá y que estuvimos trasladando, nos tocó una manifestación así, medio violenta,
por el tema del transporte, ¿no? Transmilenio, que es así el modelo de movilidad tan celebrado, pero que no funciona en una dinámica metropolitana, porque la última estación se corta justo en Soacha y los habitantes de Soacha no tienen el beneficio de ese sistema de transporte, ¿no? No es un transporte metropolitano. Y entonces estas situaciones que me parecen que ya va más al tema de lo político, ¿no? Cómo la cuestión de lo político incide en estas dinámicas de vida cotidiana y que también nosotros tendríamos que ponerlos en la mesa de cómo los analizamos, ¿no? A veces son mecanismos que incluso desde lo público se convierten en formas no formales, ¿no? De frenar estas cuestiones, por ejemplo, las anexiones que legalmente están permitidas, pero por cuestiones de competencia, de política local, lo que en el otro libro llamo economía política de la urbanización, ¿no? Estas dinámicas de grupos que en América Latina son bastante extendidos, ¿no? Que se dan más por cuestiones de clientelismo, de competencia electoral, ¿no? De cuestiones de liderazgos, en muchos de estos contextos de irregularidad, ¿no? Con líderes, que se dan en esos grupos, ¿no? Entonces, a mí el caso de Bogotá me parece interesante por eso y también por otra situación que tiene que ver con el peso del propio Bogotá Distrito Capital, ¿no? Al haber históricamente este proceso de anexiones, el peso, digamos, poblacional y, digamos, el área o zona metropolitana en Bogotá, pues la mayor concentración, a pesar de que hay un municipio, y lo menciono porque es el que más habitantes tiene, Soacha, pues el peso lo sigue teniendo Bogotá, Distrito Capital, ¿no? Eso lo contrasto, por ejemplo, con Ciudad de México, ¿no? Pocas veces tomamos en consideración que la población en la zona metropolitana de la Ciudad de México está mayormente en los municipios metropolitanos más que en la Ciudad de México. La Ciudad de México como área político-administrativa tiene menos del 40% de la población de toda la zona metropolitana, que no es el caso de Bogotá, ¿no? Pero aún así, la gran cantidad de municipios fuera hace que esos municipios o esos gobiernos locales, con su heterogeneidad de todos, sigan teniendo menos peso político y económico que Ciudad de México, ¿no? Eso nos lleva al mundo de las decisiones políticas que comentabas, ¿no? Y cómo esas decisiones de tipo político, sobre todo a nivel local, pero también en los niveles de los gobiernos subnacionales o intermedios, y también de nivel central, evitan que de alguna manera se den esas vías de solución a los problemas metropolitanos, porque cuando hablamos de lo metropolitano, al final de lo que estamos hablando es de visibilizar, justo lo que decías, visibilizar esos problemas y darles solución, ¿no? Esta cuestión de cómo en las agendas políticas no se trata de establecer estos canales de comunicación, por ejemplo, con el sector académico o con los sectores sociales, ¿no? Porque más bien se convierte en un proyecto político más que en un proyecto de ciudad, ¿no? Ciertamente, podríamos decirlo, temas de, pues eso, de competencia, más bien competencia electoral o competencia porque son de partidos distintos, ¿no? Los municipios que son vecinos, esta cuestión desde lo local o desde los gobiernos locales, sobre todo en sistemas federales, de pérdida de autonomía o pérdida de poder, que es otra de las cuestiones, además de esto de los intereses políticos, digamos una forma o una cuestión que evita
tanto esfuerzos de coordinación o de colaboración, como también esa integración de una agenda o un proyecto de ciudad más que de un proyecto político, y la visibilización y la comunicación de esos problemas con otros sectores, ¿no? Ahorita regreso a lo metodológico que comentabas. Y esto de las agendas y de la visibilización y de la integración de los actores, pues lo conecto con la pregunta, no recuerdo tu nombre. Roberto, Roberto, que planteaba la cuestión de los grupos vulnerables, y entonces eso nos pone con otro desafío. Es decir, son desafíos, además de los 4 que comentaba hace un momento. Esos 4 desafíos los agruparía en términos de los desafíos institucionales. Pero luego otro de los desafíos más en estas grandes esferas lo pondría en términos de las desigualdades, ¿no? Y de las heterogeneidades. Y ahí el tema de los grupos vulnerables, pues yo creo que cabe perfectamente en términos de esas diferenciaciones o de esas desigualdades, porque esas desigualdades no solamente son, como decías, económicas, ¿no? Generalmente o tradicionalmente se piensa en las desigualdades en términos de los ingresos, pero también existen las desigualdades en términos de la propia segregación socioespacial de la ciudad, como ciertos grupos, dependiendo de los ingresos, tienden a localizarse en ciertas áreas de la ciudad. En el caso de las zonas metropolitanas o de las áreas metropolitanas en América Latina, lo que sucede típicamente es que los grupos de menores ingresos pues se van a las periferias. Entonces aquí hablamos también de las diferencias en los contextos metropolitanos en Estados Unidos o en Europa y los contextos nuestros. Allá se habla de los suburbios, ¿no? Porque eran los grupos de medios o altos ingresos los que se iban, ¿no? Porque tenían sus casas más grandes, sus patios, y podían disfrutar de zonas verdes, pero en nuestro caso son las poblaciones de bajos ingresos y de esos grupos vulnerables que son estos sectores irregulares, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Que son las de género, que también ya se mencionaban, que son las de otros grupos vulnerables, por ejemplo, en términos etarios. Creo que no recuerdo quién fue, hace un momento en la presentación se hablaba de estas cuestiones de cómo hay grupos de edad, por ejemplo los mayores, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México es una ciudad cada vez más envejecida, y cómo no se piensan esas soluciones en términos etarios, ¿no? ¿Qué soluciones les damos en términos de infraestructuras, de servicios, de esta cuestión de los cuidados, de esas cosas de proximidad a esos grupos de población? O ahora les llaman las infancias, ¿no? Los grupos, a los niños, a las niñas, a las mujeres, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto de los grupos vulnerables sería como otra gran esfera de atención que no siempre se integran en las agendas de los estudios metropolitanos, ¿no? Y digamos que ahí la cuestión de las desigualdades, ya no en el caso de los análisis, sino de las soluciones o de las políticas, tendrían que hacer irremediablemente una agenda de integración de esos sectores, ¿no? El problema es que si hay una agenda que es más política y no tanto una agenda de ciudad, cómo se pueden integrar. Y no tanto cómo, sino en qué medida, porque yo creo que ahí ya más bien toca un tema de voluntades políticas, ¿no? En este contexto que comentaba de competencias y de grupos políticos en el juego más bien local, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, que estos sectores o asentamientos irregulares
que muchas veces se ven orillados a generarse sus propias soluciones de acceso a servicios, ¿no? Tienen servicios de transporte, pero son eso que llamamos irregulares. Tienen servicios de agua o cualquier otro, pero los calificamos como irregulares. ¿Cómo hacer que desde las políticas públicas o desde las soluciones públicas se integren incluso esos sectores en la provisión que oficialmente se reconoce y que además agrega valor, quizá no económico, pero sí mucho valor social, ¿no? Y que muchas veces son soluciones que incluso encarecen los servicios a esos sectores más vulnerables, ¿no? Y luego el otro tema de lo metodológico que me parece también muy pertinente dependiendo de los contextos. Les comentaba que estuve en una reunión de soluciones metropolitanas y entonces los europeos decían, pues es que podemos poner una solución y concursar un proyecto, pues porque tienen los fondos europeos, ¿no? Entonces pueden hacer investigación, pueden hacer proyectos prácticos, pues porque pueden concursar por esos recursos, porque hablabas de la cuestión de los recursos. Nosotros pues no tenemos ni esa visibilización de los sistemas nacionales y mucho menos supranacionales, porque además aquí no tenemos una comunidad europea, pero pues sí es un desafío, ¿no? En el caso de nosotros que tratamos de hacer un estudio comparativo, pues tuvimos recursos para hacer así un proyecto relativamente pequeño, aunque muy rico, pero nos financiaron, tuvimos la suerte de que nos financiara una universidad gringa, ¿no? Y entonces pudimos ir a Bogotá y a Lima y estar acá en Ciudad de México y hacer algún seminario por ahí, pero sin esos recursos sí que es complicado. Y luego el tema de la región, sí. Pues yo creo que tú finalmente respondiste como a esa pregunta de cómo hacer, ¿no? Al final el tema de la región tiene esta ventaja de lo multiescalar, como dentro de la región puedes, y no solo multiescalar, sino multiactor, ¿no? Que también esa ventaja la tiene la categoría metropolitana, pero yo creo que la categoría regional es mucho más flexible, digamos. A mis estudiantes cuando doy la clase de economía regional porque doy clases en el Moral de Ciudad y Región en la globalización, siempre inicia hacia el concepto de región. Y hay una cita, muy chistosa de Eric Van Jong que dice, las regiones son como el amor, ¿no? Difíciles de definir, pero cuando las ves, sabes, ¿no? Las reconoces. Y es un poco eso en el tema de cuando ves una problemática con esta cuestión de las identidades que son mucho más locales a veces, con esta cuestión de lo que hablabas que tenía que ver con esto de la cuestión de los grupos vulnerables y todas esas dinámicas que no siempre atienden las cuestiones como más macro, ¿no? Que generalmente entendemos la cuestión regional como más macro, pero ciertamente la región es un concepto mucho más flexible, ¿no? Para poder o bien aterrizar a la cuestión microrregional que tú comentaste y luego eso cómo lo englobamos ya en el contexto más general cuando tenemos una región completa, ¿no? Pues agradecemos mucho, estamos justo en el tiempo. Creo que el reloj ahora sí fue nuestro aliado porque nos dio justo el tiempo que pretendíamos concluir. A mí no me queda más que reiterar el agradecimiento a Alejandra por haber aceptado la invitación a esta conferencia colectiva, esta conferencia magistral colectiva, que creo que logramos el objetivo, el propósito que perseguíamos. Y que era justo esta posibilidad de mucho tiempo de diálogo y no tanto de monólogo, ¿no? Entonces, estamos muy agradecidos con todos los participantes aquí presentes y con Alejandra, que además simbólicamente es parte ya de la comunidad Red Gobernanza Metropolitana y esperemos que pronto materialmente también. Comentar que tendremos enseguida justo a las 12:10 estará iniciando Francisco Porra Sánchez con el tema Teoría y Medición de Dinámicas Metropolitanas.
Luis Adolfo Ortega Granados y Beatriz Montserrat Gómez Martínez, Metrópoli desde sus movilidades en otro grupo de trabajo, la mesa 1, y Juan Ángel de Merutis Arenas, él inicia un poco después, 12:30, con régimen metropolitano y ciudades medias, sistema de ciudades, donde participará también un querido amigo y participante de la red de Chile, Arturo Orellana. Entonces, los invitamos, ahorita averiguamos cuáles son las vías de acceso porque es virtual y presencial también. A todos ustedes, sin duda, los temas que le plantearon al final, Alejandra, son temas que tendremos que seguir discutiendo y que son temas de la agenda, que por supuesto aquí solamente casi se abre para estos 3 días de diálogo. Muchas gracias, Álvaro. ¿Algo que agregar o clausuramos? Gracias, Doc. En todo caso, comentar que el programa está en redes del Ecosistema Nacional de Información y Hábitat Sustentable, también en las redes de la Red Gobernanza Metropolitana, específicamente Twitter es donde está teniendo un poquito de mayor actualización. Si gustan ahí ingresar, incluso el programa lo pueden descargar, ahí viene un enlace en donde hay una carpeta pública para consultar el programa con los enlaces, incluso de las salas, y lo pueden también descargar. En todo caso, continuar estas discusiones en los diversos espacios que tendremos, colectivos y de grupo de trabajo. Le pediría entonces a Abraham si nos apoya con la clausura formal y agradecerle en mucho a la doctora Alejandra Trejo que inicia estas jornadas con una gran cantidad de puntos importantes a comentar. Gracias, maestro. Únicamente, ya para cerrar este espacio, nuevamente agradecer la participación de la doctora Alejandra Trejo, también de nuestros participantes, y como lo mencionaba el doctor Carlos, daremos inicio a los espacios de grupos de trabajo, no sin antes les invitamos a participar en nuestros muros de la gobernanza para que entre todas y todos, a través de un ejercicio creativo donde describamos por medio de palabras, dibujos o símbolos las características de conceptos como cocreación, deliberación y acción colectiva. Estos muros se ubican en la Plaza del Estudiante aquí en el Colegio de San Luis y para nuestros participantes virtuales les invitamos a participar en la dinámica a través de Twitter @RedGovMet de la Red Gobernanza Metropolitana, colocando los hashtag #V ColoquioRedGovMet y hashtag Definamos Gobernanza. Les agradecemos a todos su asistencia y les invitamos a dar seguimiento a las actividades de los grupos de trabajo del coloquio. En específico, estaremos en el edificio administrativo que se encuentra en la parte posterior del colegio. Son las salas de videoconferencias 1 y las salas de seminario 8 y 9. De cualquier forma, vamos a tener algunas personas que nos van a indicar cuál es el camino y pues eso sería todo. De nuestra parte, muchas gracias.